Vamos a empezar con esta flor. Lo primero que vamos a enseñar es la paleta. Aquí tengo dos colores, el blanco y el negro. Vamos a empezar con ese. Vamos a hacer un gris aquí. Ahí estamos haciendo ese gris. Que lo hacemos con blanco y negro. ¿Ok? Bien. Ahí lo tenemos. Blanco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el pote, el recipiente. Ahí vamos siguiendo. La luz le entra por aquí, claro, indudablemente que al entrar por aquí también hay sombras abajo, ¿ve? Porque la luz no llega directamente abajo, llega prácticamente en el centro y pega fuerte aquí. Y ya después ahí pues va segregándose hacia un poco oscuro. Pero es muy importante que ustedes hagan esto. ¿Por qué? Porque así le da cierto realismo, que es lo que buscamos. Pero nada, familia, esto es facilito. Esto no es complicaciones ni nada por el estilo. Bien, familia. La paleta blanco, titanio. Aquí tenemos alizarín crimson. Indudablemente aquí está el negro. Tenemos aquí amarillo cadmium. Tenemos aquí lo que es amarillo yellow y amarillo Indian. Estos son los colores que vamos a estar utilizando por el momento. Agarramos alizarín crimson y vamos a hacer algunos puntos por aquí con alizarín crimson. Vamos a hacer otra por aquí. Vamos a hacer uno aquí, otro aquí, otro por aquí. Ahora tenemos, vamos a tocar aquí el cadmium yellow, amarillo. Y vamos a hacer esto. Le agarramos un poquito de alizarín crimson, le ponemos ahí. Blanco titanio. Y vamos a hacer esto. Familia, tomamos alizarín crimson y hacemos esto. Familia, ahora tomamos lo que es amarillo Indian. A eso le agregamos un poquito de alizarín crimson, le agregamos negro, no tanto, y un poquito de blanco. Hacemos esta también. Pero más que todo, pues, acentuando todo esto aquí. Ahí lo podemos apreciar, lo que estamos haciendo. Es algo repetitivo, familia. Ahora, familia, utilizamos el Bandai Brown. Hacemos un gris aquí, ya ustedes saben con qué, blanco y negro. Y aquí le agregamos a ese gris un poquitín de Bandai Brown. No mucho. Y vamos para allá.
Ahora vamos a tomar, familia, vamos a tomar Alizarin Crimson. Ya ustedes saben para qué, para el centro, ¿verdad? Ok, vamos a hacerlo así. Alizarin Crimson, familia. Ahora tomamos el blanco, Titanium, familia. Blanco, Titanium. Y hacemos esto. Ahora lo que tenemos que hacer es enderezarte un poco. Y lo hacemos de esta manera. Muy bien. Vamos a ponerle las pequeñas sombras que lleva. Esto se lo estamos poniendo con Bandai Brown. Exactamente. Ok, terminamos de hacer esto aquí. Ahora lo que hacemos es que vamos a ponerle estos pequeños estamitos a esto aquí, a la flor. Y vamos a continuar. Ok, familia, tenemos aquí Alizarin Crimson. Alizarin Crimson con un poquitín de blanco nada más. Alizarin Crimson. Vamos a ponerla por aquí. Ahora tomamos el blanco. Ahora tomamos amarillo ocre. Y hacemos esto. Y poniendo algunas luces. Son algunas luces que estamos poniendo. Para crear esa profundidad. Estamos poniendo las luces, familia. Para crear esa profundidad. Muy bien. Vamos a seguir con esta aquí así. Usted que es principiante, es fácil para usted. Esto no es difícil, familia. Esto es fácil, incluyendo para los principiantes como usted, como yo, que somos principiantes. Y este es un canal hecho para usted, que es principiante. De dónde usted quiere saber de dónde sale esto, de dónde sale aquello, pues estamos aquí para ayudarlo.
Les digo algo más. Yo aquí no me oculto nada. Nada, 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 nada. Y tampoco hago gala de que de pintura, de pintor. No, que hay mucha gente que empiezan a pintar y van pintando y usted está viendo usted lo está viendo son las destrezas que él tiene, pero no aprende nada. Aquí en este canal no pasa eso, familia. En este canal nosotros lo guiamos paso a paso. ¿Por qué? Porque usted es principiante. ¿Por qué? Porque yo soy principiante. Vamos a ver si hacemos algunas hojas. Vamos a hacerla por aquí así. Familia, el pincel tiene que estar así, que parezca un cincel. Pincel, cincel. Así es que vamos a hacerlo así, familia. Estamos usando Bandai Brown para hacer estas hojas. Seguimos. Ahora vamos a tirar esto aquí así. Usted no se preocupe, familia. Usted tire la hoja. Que es aquí. Hacemos esto, familia. Las hojas, ustedes me han visto miles de veces hacer hojas. Y usted sabe bien cómo se hacen. Para los principiantes, los que nos accesan por primera vez, pues, mire cómo se hace. Se hace así y después va a hacer esto. Hace así y después va a hacer esto. Si a usted la hoja le queda perfecto, no sirve. ¿Por qué? Porque la perfección es enemigo de lo que es el realismo. Y estamos buscando realismo, familia. Así es que quédese con esa idea. A ponerle luces. Usamos amarillo Indian y un poquito de blanco. Con este amarillo Indian lo vamos a poner aquí. El blanco aquí con el amarillo Indian. Y vamos a hacerle las luces a esto. ¿Qué le pareció, familia, esta bella y hermosa obra? ¿Verdad que es fácil de hacer? Sí, sí. Nosotros aquí le presentamos obras que son fáciles, no le traigo nada que sea difícil. Aparte de eso, le enseño todos esos que llaman trucos, que yo no le digo que llamen trucos,
porque sencillamente no son trucos, son conocimientos. Así que no hay truco de nada, ahí son conocimientos. Así es que muchísimas gracias por estar aquí, familia. Los invitamos para que nuevamente nos accesen con otra obra sencilla en el canal de Saulo el Artesano.